Estimados ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a realizar un modelo muy interesante. Esta vez vamos a realizar una estructura en Excel orientada al cálculo de materiales para abastecimiento interno. Básicamente, lo que pretendemos con esto es recrear un escenario dentro de una planta industrial interna que va a procesar una serie de productos. Van a ingresar unas materias primas. En el camino esas materias primas van a estar procesadas a través de una serie, digamos, de equipos, máquinas, personal, mano de obra directa. Adicional a eso, en cada uno de esos procesos van a haber unas pérdidas o lo que llamamos rechazo o desperdicios, que son normales, son innatos al proceso industrial como tal. Y vamos a realizar también el cálculo de la cantidad de subproductos que se van a obtener de este producto principal. Y adicional, vamos a calcular productos de empaque, botellas, canastas, estivas, etiquetas. O sea, acá vamos a hacer todo un cálculo integral. Está muy orientado a toda la parte logística y la parte de abastecimiento interno de materiales e insumos requeridos para llevar a cabo la fabricación de un producto. Todo lo vamos a generar en Excel. Entonces, estimados, vamos aquí a leer inicialmente el problema que se nos presenta, la recreación de un proceso industrial relacionado con una planta que va a procesar naranjas para sacar jugo de naranja como su principal producto y adicional va a generar también unos subproductos en consecuencia a los rechazos o desperdicios que se generan. Básicamente el ejercicio nos dice determinar cantidad de materiales correspondientes que se requieren mensualmente con una entrada de materia prima de 55.922,95 toneladas de naranja por año. Entonces tengamos en cuenta varios detalles. Primero nos está hablando que la unidad de medida va a ser en toneladas. Nos está diciendo que toda esta cantidad de toneladas está entrando por año. O sea, nos está dando toda una unidad de tiempo pues, muy grande y basado en esto pues debemos de hacer todos los cálculos. Nos dice que básicamente toda esta cantidad de material está orientado a la fabricación o a la producción de jugo de naranja. Nos dan unos parámetros iniciales, nos dice que el año tiene 12 meses para este caso, cada mes tiene 30 días, nos dice que vamos a tener 2 turnos, cada turno de 8 horas y que dependiendo de estos datos pues ya nos dan aquí otra serie digamos de elementos importantes. También nos dice que la materia prima consiste en naranjas que llegan en camiones de 18 toneladas y sacos de 80 kilogramos de naranja. Nos habla de que la densidad de los fluidos va a estar en 1000 gramos en función a un litro. ¿Qué quiere decir eso? Como sabemos, nos está indicando básicamente de que cuando hablemos de un litro o hablemos de esa unidad de medida en litros o en algún caso hablemos en gramos, 1000 gramos que equivalen a un kilo, sería una equivalencia exactamente igual a un litro. Es como la densidad del agua, que un litro de agua pesa un kilo, en este caso vamos a tener también ese mismo tipo de densidad. Nos indica que cualquier tipo de elemento que nos hable el ejercicio que pese un kilo va a equivaler a un litro o equivaldría en este caso a los 1000 gramos que sería el kilo. La obtención de jugo se realiza a través de las siguientes etapas. Nos dice que hay una parte que se llama selección. En esa selección hay una pérdida del 10%. Por acá nos dice que hay un almacenamiento de ese producto, de esas naranjas. Nos dice que hay una primera lavada, que en esa primera lavada hay un desperdicio, hay una pérdida del 0,6%. Nos da otros parámetros y nos dice que por cada 400 kilogramos de naranja se utilizan 120 litros de agua en esa lavada y que por cada también 400 kilogramos de naranja se utiliza 1,5 kilogramos de cloro. Nos habla de una segunda lavada donde la proporción es la misma, por cada 400 kilogramos de naranja se utilizan 120 litros de agua y adicional 4 kilogramos de detergente bactericida, pues para eliminar cualquier tipo como de agente patógeno. Tenemos un proceso número 5 que se llama selección y clasificación final, donde hay un rechazo, una pérdida del 7%. Nos habla de que la extracción de jugo, se hace el proceso de extraer el jugo de naranja, pero nos va a dar un rechazo del 50%. Ese rechazo está por la cáscara, la pulpa, las semillas de la naranja. Entonces, solamente de esa proporción
en kilogramos, vamos a obtener un 50% en jugo. El otro simplemente termina siendo un rechazo que está de alguna forma soportado sobre estos elementos. Nos dice que hay un proceso de pasteurización del jugo de naranja, ese va a tener una pérdida del 0,005%, es muy bajo. Por acá en el proceso 8 nos indica que hay un proceso de envasado, vamos a envasar en botellas plásticas de 1 litro y estas se van a almacenar en canastillas para 24 botellas. Nos dice acá que cada botella, corrijamos acá de una vez, nos dice, cada botella lleva una etiqueta de códigos de barras, se dan 13 de identificación. Cada pallet está conformado por 12 canastillas, lo cual nos está diciendo que en un pallet pues, se van a utilizar 12 canastillas y este consume 16 metros de plástico stretch, el plástico con el que se hacen los procesos de paletizado. Son parámetros que nos dan, son algunos datos importantes para poder calcular toda la cantidad de materiales que necesitamos para toda esta producción. Nos habla acá que la elaboración, hay una elaboración en un proceso de aceite, este aceite se hace con los desperdicios o los rechazos que quedan de las etapas quinta y sexta. Nos dice que hay también otro por último proceso que es el 10, que es un subproducto, que es una ración de cítricos que se utiliza para alimento para animales y que también nos dan unos parámetros de cantidad de kilogramos, unidades de almacenamiento. Esto lo vemos ahorita en más detalle. Por acá nos dice que la producción se almacenará un máximo durante un periodo de 1 mes y por acá nos dice pues, que de acuerdo a esos datos que nos dan del ejercicio debemos de construir un árbol de consumo de procesos para el cálculo de rechazo de materiales, calcular la cantidad de materia prima en kilogramos a ordenar por mes. Miren que aquí nos están bajando la unidad de medida en tiempo de años a meses. Nos dice que el número de camiones que se necesitan mes y por año, el consumo mensual de agua, de cloro y bactericida, la producción mensual de aceite, las botellas y cajas que se requieren para empacar dicha producción, la producción mensual en ración de cítricos, que es lo que es un subproducto que se hace, que es alimento para animales, y todo lo correspondiente a los materiales de empaque y envasado. Las botellas, canastillas para la producción mensual del jugo de naranja, las etiquetas de código de barra, cantidad de pallet, estivas, plástico mensual para todo el despacho del producto. Aquí ya está resuelto el ejercicio, enseguida lo vamos a hacer en esta plantilla. Está pues toda la entrada, están todos los consumos, los desperdicios, están los subproductos que son el aceite y lo que tiene que ver directamente con alimento para animales que se hace con los desperdicios de los procesos 5 y 6. Por acá nos está indicando la cantidad de materia prima que se requiere por mes, el número de camiones, nos está hablando sobre el consumo mensual de agua, de cloro, por acá también el cloro, el detergente. Por acá nos habla ya de otros insumos que tienen que ver con botellas, cajas para realizar el proceso de producción. La producción mensual de cítricos también nos habla sobre los materiales de empaque y envasado. Nos habla sobre las botellas, canastillas. Y este último nos habla sobre etiquetas de barras, cantidad de pallets, estivas y plástico requerido para hacer todo este despacho. Entonces observemos que es un ejercicio muy interesante, un ejercicio muy conectado a lo que normalmente ocurre en procesos de logística de abastecimiento interno de materiales para una planta de producción, donde hay que tener en cuenta muchos elementos importantes para poder llevar a cabo la fabricación de los productos. Vamos entonces a proceder con la plantilla, que es esta estructura vacía, pues básicamente, y comencemos a realizar los cálculos. Muy bien, estimados ingenieros, vamos entonces a iniciar. Esta es la plantilla. Vamos entonces a ubicarnos acá, que el primer punto que nos dice es construir un árbol de consumo y rechazos. Entonces esta va a ser la entrada en toneladas de naranjas a todo el proceso. Pues el dato que nos está dando el ejercicio, que nos lo da aquí inicialmente, nos dice que está haciendo una entrada mensual de 55.926,95 toneladas. Entonces vamos a cargar ese dato acá como la entrada principal. Entonces sería 55.926,95. Muy bien, esta es la entrada. Esto es todo lo que llega en un año. Miren que aquí está la unidad muy clara. Tenemos un proceso 1. Ese proceso 1, de acuerdo al ejercicio, nos dice que tiene que ver directamente con un proceso de selección
en ese proceso de selección hay una devolución o hay una pérdida, un rechazo del 10%, que son naranjas que se vuelven al proveedor por razones como frutas picadas, verdes, reventadas, entre otros. Entonces lo que vamos a hacer acá básicamente es decir que vamos a tener una pérdida, un rechazo del 10%, y acá lo que hacemos es calcular ese rechazo en esa etapa 1. Entonces lo que hacemos es decirle al Excel que este valor, que es la entrada, lo multiplicamos por el 10% y aquí nos va a dar que vamos a tener un rechazo en ese primer proceso, que son devoluciones al proveedor, de 5.592,7 toneladas. Recuerden que estamos hablando de toneladas, estamos hablando de un volumen muy grande y la unidad de tiempo es el año. Perfecto. Como este es el proceso 1, pues este proceso 1 le tiene que entregar al proceso 2, que se llama almacenamiento en silos. Entonces lo que hacemos es decir que aquí la entrada de este proceso sería lo que le entró al proceso 1 menos el desperdicio que se generó en el proceso 1. Le damos Enter y nos dice que realmente al proceso 2 lo que le está entrando, lo que le está ingresando son 50 toneladas 334,26. Perfecto. Nos dicen que entonces en el proceso 2 verifiquemos ese almacenamiento, ¿hay algún tipo de desperdicio? No hay desperdicio, no hay nada. Entonces le colocamos acá que el desperdicio es 0. Y acá hacemos el cálculo nuevamente. Decimos que lo que entra lo multiplicamos por el desperdicio, damos Enter y básicamente pues acá nos dice que no hay ningún tipo de desperdicio. ¿Qué nos indica esto? Volvemos a hacer el cálculo. Decimos que lo que le va a entrar al proceso 3, que es la primera lavada, sería igual a lo que le entró al proceso 2 menos el desperdicio que se generó en el proceso 2, que para este caso es 0. Luego, en la primera lavada, ¿qué nos dice entonces el ejercicio? Nos dice que en esta primera lavada se deben de retirar tallos, tierra, polvo y que tenemos un desperdicio o una pérdida del 0,6%. Entonces aquí hacemos lo mismo, colocamos 0,6% como desperdicio y hacemos el cálculo de ese desperdicio, que sería 50.334,26 por el 0,6%. Permítanme, ingenieros, aquí, bueno, repitamos la fórmula otra vez que aquí se nos descontrola un poquito. Sería esto por el 0,6 y le damos Enter. Vamos que para este caso nos da 302,1 toneladas, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces a indicarle al modelo que le está entrando al proceso 4. Este proceso 4 lo vamos a denominar segunda lavada. En esta segunda lavada, pues hacemos el cálculo de siempre. Lo que ingresó al proceso 3 menos el desperdicio del proceso 3 nos da lo que estaría ingresando al proceso 4. Para este caso, 50 toneladas, 032,25. En este proceso 4 nos están indicando acá, verifiquemos que es la segunda lavada. En esta segunda lavada se utilizan procesos de bactericidas, se utilizan procesos pues, de eliminación de algún tipo de elemento, pero no hay ningún tipo de desperdicio. O sea que en este proceso número 4, el desperdicio es 0, hacemos nuevamente el cálculo de multiplicar lo que ingresó por los niveles de desperdicio. En este caso nos dice que no hay ninguno. Y validamos entonces el proceso 5, que es selección y clasificación. En esta selección y clasificación, pues igual vamos a decirle cuánto ingresa, lo que le entró al proceso 4 menos el desperdicio, que en este caso es 0. Esto sería lo que ingresa. Y a ver, ¿qué nos dice entonces este proceso número 5? Nos dice el proceso número 5, que es este que tenemos acá, de que tenemos un rechazo del 7% de la fruta, la cual se utilizará como materia prima en la elaboración de sus productos. Muy bien, no tenemos lío. 7%. 7%, hacemos el cálculo, lo que le ingresó al proceso por el 7%. Eso nos está hablando de una pérdida y un rechazo grande, 3 toneladas 502,26. 3.502 toneladas prácticamente de rechazo. Perfecto. Estos son los procesos 9 y 10.
pues sigamos en el orden terminando hasta el proceso 8 y luego trabajamos con estos que son los que trabajan con todo el tema de subproductos. Vamos a trabajar entonces con el proceso 6, extracción del jugo. En esta extracción del jugo, digámosle entonces cuánto ingresó. Para este caso sería lo que ingresó al proceso 5 menos el desperdicio. Miren que aquí se nos rebaja la cantidad. Veníamos trabajando con cifras de 50.000 toneladas, ya vamos en 46.529,99 toneladas. Aquí la pérdida es muy grande. Validemos qué nos dice el ejercicio. Miren, tenemos entonces que en la extracción de jugo de naranja hay un rechazo del 50%, lo cual se está representado, claro, en la cáscara, la pulpa, las semillas de la naranja, y este desperdicio o este rechazo se va a utilizar para la fabricación de subproductos. Entonces hagamos este proceso. 50% significa que aquí al final va a quedar la mitad de todo este proceso. Lo multiplicamos por el porcentaje de rechazo y nos estaría dando 23 toneladas 265. Esto es lo que se va a convertir realmente en jugo de naranja, que es el principal producto de este modelo o de esta simulación en una compañía. ¿Cuánto le estaría ingresando entonces a esta empresa? Pues básicamente a este proceso, proceso de pasteurización sería lo que ingresó al proceso 6 menos su porcentaje de desperdicio, que al final es la mitad, nos da la misma cifra exactamente, y esto sería lo que entraría al proceso de pasteurización. Muy bien, vamos a ir grabando por acá el modelo. Vamos entonces a calcularlo de pasteurización. Yo sé que hay un rechazo, es poco. Acá lo tenemos, proceso 7, 0,05% de rechazo. Vamos a colocar acá ese porcentaje, 0,05%. Muy bien. Hacemos el cálculo. Esto sería igual a lo que ingresó a pasteurización por el porcentaje de rechazo. Eso nos da una tonelada, 1,016 toneladas de rechazo. Miren, ingenieros, que el proceso es el mismo. Ingresa una cifra grande, pues ingresa una cantidad de materiales, y durante todas estas etapas de la producción, de la fabricación, la manufactura, pues obviamente están habiendo pérdidas, y aquí vamos a calcular realmente la cantidad de producto que sale. Vamos a hacer el proceso de envasado, estimados ingenieros. El proceso de envasado sería lo que ingresó al proceso de pasteurización menos el desperdicio de ese proceso. Nos están acá indicando que este proceso creo que tiene 0 desperdicio. Ese sería el proceso de envasado. Sí, este proceso de envasado no tiene desperdicio. Entonces sería acá un 0% y hacemos el cálculo. Es importante hacer todos los cálculos, ingenieros, así nos dé 0% o nos dé 0 desperdicio, porque la idea es tener esto formulado. ¿En qué sentido? Si supongamos aquí ya en algún momento sería el 5%, pues poder hacer aquí el cálculo como tal, ¿cierto? Entonces, para este caso lo importante es siempre tener todo formulado para que cualquier tipo de cambio, cálculo que hagamos, pues afecte todo el modelo como tal. Bien, ingenieros, pasemos a los procesos 9 y 10. ¿Qué nos dice acá? Que los procesos 9 y 10 van a trabajar con los desperdicios de las etapas 5 y 6. Entonces lo que hacemos acá es sumar esos desperdicios. Para ese caso sumamos entonces la cantidad de toneladas que sobran en el proceso 7 más la cantidad de toneladas que se desperdician o que salen como rechazo en el proceso 6. Entonces sería proceso 5 y proceso 6. Se suman y esto nos va a hablar de que en términos de rechazo tenemos 26.767,25 toneladas. Esto se convierte en una entrada y esta entrada pues sería la entrada a estos dos procesos. Se hagan de cuenta que esta es una cantidad de materia prima, tal cual como ingresó esta que tenemos acá, pero esta va a alimentar el proceso 9, que es en la fabricación de aceites, y el proceso 10, que es la fabricación de materiales o algún tipo de harina o algún tipo de subproducto orientado a la alimentación de animales. Miremos qué nos dice entonces el proceso 9. 9 por acá nos indica que se va a hacer la elaboración de aceite esencial de naranja para aromatizar alimentos y bebidas, y en la elaboración de productos farmacéuticos, la materia prima
es el rechazo de las etapas quinta y sexta, ya hicimos el cálculo, del cual se aprovechará solo el 10%. El resto pasaría a la etapa siguiente, que sería en este caso la etapa 10. Entonces, ingenieros, aquí le vamos a colocar que vamos a utilizar solo el 10%. Aquí entonces hacemos el cálculo de todo lo que entra, lo multiplicamos por el 10% y nos dice que 2.676,73 toneladas se van a convertir en aceite para realizar otros procesos. Nos habla acá entonces del proceso 10. En el proceso 10 dice que va a ser la elaboración de alimento para animales, para aves, ganado, entre otros. Nos dice que se envasa en algunos tarros. Estos datos de envases y material de empaque lo vamos a necesitar más adelante para hacer los otros cálculos, pero por ahora acá nos indica que todo lo demás termina siendo esto. ¿Qué sería todo lo demás? Entonces sería el 90%, estimados ingenieros. Calculamos el 90% de la entrada, que es multiplicarlo por este 90, y aquí tenemos que entonces son 24.094 toneladas anuales de materiales se convierten en alimento pues, para animales en función al desperdicio de estas etapas. Muy bien, ingenieros, terminamos entonces el punto A del ejercicio. Vamos entonces aquí a hacer los otros cálculos relacionados con algunos tipos de unidades de tiempo y adicional materiales de empaque. Muy bien, continuando entonces vamos a hacer el cálculo de este punto que sería el punto B. Voy a ampliar esto un poco. Ok. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dicen que la cantidad de materia prima en naranjas en kilogramos a ordenar por mes. Entonces vamos a hacer los cálculos. Primero vamos a calcular aquí toneladas. ¿Cuántas toneladas son las que le ingresan a todo el proceso? Pues simplemente vamos a seleccionar lo que ingresó. Vamos a hacerlo igual a esta cifra. Le damos Enter. Luego nos dice qué meses. Nos están diciendo que pues, un año tiene 12 meses. Y aquí vamos a calcular las toneladas por mes, que es muy sencillo. Lo que hacemos es dividir el total de toneladas que ingresaron sobre el número de meses, que en este caso son 12, y nos dice que vamos a tener un promedio mensual de 4.661 toneladas, ¿cierto? Por acá nos dicen que necesitamos calcular son los kilogramos, kilos, mes. Entonces sabemos que vamos a colocar aquí un factor. Aquí lo estamos haciendo muy sencillo. Estamos haciéndolo casi que con reglas de 3 simple y estamos colocando cada uno de los datos para que académicamente lo entendamos bien. Lo importante no es llegar a la cifra, lo importante es entender, comprender, interiorizar cómo es que estamos llegando a esa cifra, o sea, de qué forma lo estamos haciendo, cuál es el método y la lógica numérica o matemática que hay detrás de ello. Vamos a colocar aquí un factor para poder convertir acá kilogramos. ¿Cuántos kilogramos tiene una tonelada? Pues tiene 1000 kilos. Vamos a colocar aquí, eso sería una constante. Y aquí lo que hacemos es calcular los kilogramos por mes, es las toneladas de un mes, los vamos a multiplicar por los kilogramos de una tonelada. Eso nos estaría indicando que la cantidad de kilos mensuales que están entrando a esa planta de producción es de 4.660.579 kilogramos mensuales. Muy bien, punto B quedó listo, ya ahí no hay que hacer nada más, básicamente ya tenemos un cálculo con una unidad de tiempo más pequeña y con una unidad de medida ya en kilogramos. Vamos a calcular C. Se nos dice que calculemos la cantidad de camiones a recibir por mes y por año. Entonces, vamos a mirar cuántos camiones. Luego acá nos dice que coloquemos las toneladas, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las toneladas que van a ingresar? Aquí le decimos que sea igual a este valor, que es el mismo valor, toneladas por año. Este valor, recordemos que lo estamos haciendo igual a este, y este está siendo igual al valor inicial. O sea que si cambiamos el valor que está arriba en el árbol de consumos y de rechazos, pues todos estos datos se van a cambiar. Nos dice que cuántas toneladas carga un camión, entonces vamos a mirar por aquí arriba. Por aquí arriba el ejercicio nos da ese parámetro, nos da ese dato. Nos dice por acá que tenemos una materia prima, toneladas. La materia prima consiste en naranjas. Llegan en camiones de 18 toneladas. Camiones de 18 toneladas.
Con este parámetro de camiones de 18 toneladas, entonces vamos a colocar aquí el dato. Muy sencillo. Vamos a colocarle entonces acá toneladas por camión, entonces son 18. Y vamos a calcular la cantidad de camiones por año. Entonces muy sencillo. Tenemos entonces el total de toneladas que ingresa dividido la cantidad de toneladas por camión, y eso nos dice que en un año van a ingresar a esta compañía en promedio 3.107 camiones, cargando un promedio de 18 toneladas. Luego por acá nos va a decir entonces que calculemos la cantidad de camiones por mes. Entonces muy sencillo, vamos a hacer esto igual a la cantidad de camiones por año. Vamos a colocarlo sobre 12, que es el número de meses que tiene un año, y aquí hacemos la división. Miren que es muy sencillo, ingenieros. Sería la cantidad de camiones dividido 12, y esto nos daría 259 camiones en promedio mes que estarían ingresando. Muy bien, grabemos el modelo y continuemos realizando acá los otros cálculos. Nos dice el consumo mensual de agua tratada, cloro y bactericida. Agua. Nos dice que por cada 400 kilogramos de naranja se utilizan 120 litros de H2O. Entonces ahorita tenemos que calcular la frecuencia con la que se hace en ese proceso de lavado. O sea que hay que calcular la cantidad de tandas o la cantidad de lotes que se lavan de 400 kilogramos para poder calcular la cantidad de agua. Luego acá nos dice toneladas de naranja, pero ¿qué pasa? Miren que aquí hay un 0,3 y un 0,4. Resulta que aquí hay que trabajar no con el dato que ingresa al inicio, hay que trabajar con los datos que ingresan al proceso 3. Y aquí hay que calcular, hacer el proceso con los datos que ingresan al proceso 4, ¿cierto? Porque esta es la primera lavada y esta es la segunda lavada. Y aquí nos vamos a concentrar solamente en calcular la cantidad de agua. Entonces, ingenieros, vamos entonces por aquí a calcular, a ingresar la cantidad de toneladas que ingresan a ese proceso. Entonces la cantidad sería igual, toneladas año de naranja en el proceso 3. Vamos a subir por acá el proceso número 3, que se llama primera lavada. Lo que le ingresa es este valor, pilas, es este. Enter, bajamos el valor. Luego acá nos dice, vamos a calcular la cantidad de toneladas por mes, ¿cierto? Toneladas por mes. Para calcular la cantidad de toneladas por mes, pues es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es decirle que esto va a ser igual a este valor dividido 12 meses. Esto nos dice que la cantidad de toneladas que ingresan por mes es de 4.194,92. Vamos a calcular esto en kilos de naranja. Por allá también habíamos dicho que una tonelada tiene 1000 kilos. Entonces lo que hacemos es este valor lo multiplicamos por 1000 y nos va a dar que la cantidad de kilos de naranja que entran a este proceso 3 va a ser mensual, en una unidad mensual va a ser de 4.194.521. Muy bien. Aquí nos va a indicar, aquí nos dice la cantidad, digamos, de kilos que se lavan por 120 litros de agua. ¿Qué quiere decir esto? Por aquí el ejercicio nos está diciendo que por cada 400 kilos de naranja que lavamos nos vamos a gastar 120 litros de agua. Entonces vamos a calcular acá, vamos a colocar esa constante. ¿Esa constante cuál sería? Entonces sería 400 kilogramos por 120 litros de agua. Muy bien. Y aquí vamos a calcular la cantidad de unidades de kilogramos, ¿cierto? ¿Qué sería acá? Básicamente lo que hacemos es calcular la cantidad de lavadas o la frecuencia con la que se va a lavar. Entonces, ¿qué tenemos acá, ingenieros? Tenemos el total de kilos de naranja en un mes. Y sabemos que solamente podemos hacer lavados de 400 kilos. Vamos a calcular cuántos lavados haríamos. Muy simple. Sería esto igual a el total de kilos mensuales dividido la cantidad de kilos que puedo lavar. Eso me estaría dando un factor de 10.486,3. ¿Esto qué es, ingenieros? Recordemos, este dato es el número de lavadas, es la frecuencia con la que tengo que lavar. Y hay otro dato, otra constante importante que nos dan acá, que es que nos están diciendo que por cada lavada yo me consumo 120 litros de agua. Entonces coloquémosle acá 120 litros de agua.
Si yo tengo que hacer 10.486 lavadas y por cada lavada me consumo 120 litros de agua, pues básicamente lo que tengo que hacer acá es multiplicar el número de lavadas por lo que me consumo en cada lavada de agua para tener el total de litros de H2O por mes. Entonces es sencillo, multiplicamos la cantidad de lavadas por el consumo en litros. Eso nos daría 1.258.536,38 litros de agua que me estaría consumiendo. Ok, ingenieros, este mismo cálculo hay que hacerlo para la segunda lavada, que sería esta. Entonces, en esta segunda lavada, pues vamos a ir a buscar los datos, que son las toneladas que ingresan. Esas se inserían en el proceso 4. Entonces, vamos para el árbol de consumo, buscamos proceso 4 y recordemos que entra este dato. ¿Por qué entra menos? Porque aquí tenemos una pérdida y recordemos que lo que le entra al proceso 4 es lo que le entró al proceso 3 menos la pérdida o el rechazo del proceso 3. Damos Enter, bajamos el dato y aquí hacemos lo mismo, ingenieros. Vamos a hacerla sencillo. Estos cálculos son los mismos. Estos kilogramos, esta es la fórmula, es igual, esta es igual, esto es igual, esto es totalmente también igual. Exactamente todo es lo mismo, estimados ingenieros. Entonces, como esto está formulado y miren que todo interactúa con estos datos, este factor es el mismo para ambos, esto también es el mismo y esto es una fórmula. Entonces, muy sencillo. Seleccionamos toda la línea de arriba, control C de copiar y aquí le damos Enter. Al darle Enter, pues claro, ya comenzó a hacer sus cálculos, pero teniendo en cuenta este valor. Y por acá nos estaría dando 1.250.806,24. Luego lo que nos piden acá es que sumemos el total de litros de agua consumidos en esos dos procesos. Entonces es muy simple. Tomamos este primer bloque más este segundo bloque y eso nos da 2.509.162,61 litros de agua mensuales para la lavada 1 y para la lavada 2. Muy bien, ingenieros. Vamos a calcular entonces el cloro y el detergente. El cloro hace parte de la primera lavada, que sería este cálculo, y el detergente se calcula en función a la segunda lavada. Vamos a utilizar datos de aquí arriba para hacer los cálculos acá. Primero nos hablan también entonces de las toneladas, pues básicamente hacemos lo mismo. Vamos a decir que la cantidad de toneladas para hacer este cálculo son iguales a las de la primera lavada. Nos dice calcular las toneladas por mes y los kilogramos de naranja. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo, ingenieros. Básicamente aquí nos podemos traer este mismo valor que tenemos acá. Recuerden que estos son fórmulas. Entonces vamos a traernos estas fórmulas. Traigámonos este dato hasta acá 400. También este dato nos sirve. Y también esta fórmula que tenemos acá. Es que es el mismo cálculo. Lo único que cambia es que aquí son 120 litros de agua y aquí son kilogramos de cloro. Entonces miren, seleccionamos, control C de copiar, nos ubicamos acá y le damos Enter. Luego acá nos pide la cantidad de kilogramos de cloro. En este caso nos está dando el ejercicio que son 1.5 kilogramos de cloro por cada 400 kilogramos. Entonces 1,5 y aquí hacemos la multiplicación que sería igual el número de lavadas que hacemos por el 1.5 y en este caso nos daría 15.729 kilogramos, ¿cierto? Mes de cloro que estaríamos utilizando para realizar ese proceso. Muy bien, ingenieros, aquí hacemos lo mismo para calcular la cantidad de detergente. Recuerden que este trabaja con la segunda lavada. Lo hacemos igual. Aquí nos traemos igual todas estas fórmulas, son las mismas. Control C, nos ubicamos, Enter. Miren que todos los cálculos se hacen, todos estos factores son los mismos. Y aquí nos dice que vamos a calcular que tenemos entonces 4. Nos dice que son 4 kilogramos de detergente por cada una de las lavadas que hacemos. Entonces simplemente colocamos el factor de 4 y aquí hacemos lo mismo. Multiplicamos el número de lavadas por los 4 kilogramos de detergente, Enter, y nos dicen que nos vamos a consumir
41.693,54 kilogramos, ¿cierto?, de detergente al mes. Corrijamos algo acá, estimados. Esto realmente no es C, que sería cloro, sino que aquí sería DT, que sería detergente. Corrijámoslo de una vez. Sería DT, detergente mes. Muy bien. Grabemos nuestro modelo y aquí ya tenemos los cálculos de la cantidad de agua, de la cantidad de cloro y de la cantidad de detergente. Vamos a calcular entonces acá lo que son botellas, materiales de empaque, de embalaje. Son otros datos importantes a tener en cuenta. Entonces nos dice acá, vamos a traer acá la cantidad de producto, toneladas de aceite al año. Vamos a trabajar con el aceite, ¿cierto? Entonces, ingenieros, ¿el aceite de dónde nos lo traemos? Pues básicamente le vamos a dar igual y el aceite de dónde sale. El aceite, miren que sale por aquí está, es este. Recordemos que es un subproducto de toda la fabricación. Es la etapa número 9. Le damos Enter. Nos trajimos la cantidad de toneladas de aceite por año. Vamos a calcular la cantidad de PCC, es producción por mes. Entonces lo que hacemos es muy simple. El aceite que se hizo en un año lo dividimos sobre los 12 meses y nos dice que en promedio son 223,6, ¿cierto? Toneladas. Luego nos dicen, venga, denos eso en litros. Entonces vamos a multiplicar esto por 1000. Lo multiplicamos por 1000 y nos dice que son 223.060 litros mensuales. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice la cantidad de litros por botella. Vamos a mirar qué nos dice el ejercicio. Eso debe estar por acá. Ese es el proceso 9. Entonces en el proceso 9 nos está dando un dato por acá. El 10%, elaboración de aceite esencial. Bueno, la cantidad, elaboración de raciones de cítricos, yo creo que es acá. Nos dice, el aceite se envasa en botellas de 8 litros y estas en cajas plásticas con capacidad de 6 botellas. Muy bien. Entonces vamos a cargar esos valores acá, esos parámetros para que hagamos los cálculos. Entonces nos dice litros por botella. ¿Cuántos litros se empacan en una botella? Les dicen que son 8 litros en una botella. Nos piden acá, calculemos cuántas botellas necesitamos. Es muy simple. El total de litros mensual dividido la cantidad de litros que le caben a una botella nos daría el total de botellas, que para este caso son 27.883 botellas. Simple, sencillo. Luego nos dice acá, calculemos la cantidad de cajas en las que empacamos esas botellas. Pero necesitamos un factor que nos da el ejercicio. ¿Cuántas botellas se empacan en una caja? Revisemos nuevamente los parámetros. Entonces acá nos dice que se empaca en cajas plásticas con capacidad de 6 botellas. Sencillo, entonces dice botellas por caja serían 6. El número de cajas sería igual al total de botellas dividido la cantidad de botellas que caben en una caja y eso nos daría 4.647 cajas para empacar toda la producción de botellas mensuales. Observen lo interesante, ingenieros. La operación más compleja que hemos hecho es una división, pero todo tiene que estar muy basado en la lógica y en unos cálculos muy lineales para poder llevar a cabo todo esto. La ventaja es que Excel nos ayuda enormemente a realizar esos cálculos. Vamos con el punto F que nos dice la producción mensual de ración de cítricos y el material correspondiente para su envasado y empaque. Eso tiene que ver con la cantidad de alimento para animales que sale, que eso es otro subproducto. Entonces nos piden acá, traigámonos la cantidad de producto en toneladas de alimento por año, ¿cierto? Alimento para animales. Ese sería nuestro proceso 10. Miren lo que aquí está. 10. Seleccionamos el total de toneladas por año. Ya bajamos el valor aquí a nuestro cálculo. Luego nos dice producción por mes. Entonces muy simple, ingenieros. Dividimos esto sobre 12. Luego nos dice la cantidad de kilogramos por mes. Pues como son toneladas, esto simplemente lo multiplicamos por 1000 y nos da un promedio de 2.007.544,01 kilogramos mensuales.
Luego nos dice acá, vamos a calcular, vamos a colocar el factor para calcular la cantidad de tarros o envases o contenedores en los que se va a empacar todo este material. Entonces vamos a mirar qué parámetros nos dan por aquí arriba. Aquí están los datos. Todo está en el ejercicio, ingenieros. Nos dice acá que se envasa en tarros plásticos de 10 kilogramos y estos en cajas que contienen 10 tarros. Muy bien. Y ya nos dieron los datos. Kilogramos por tarro serían 10 kilos. Calculamos la cantidad de tarros, que sería el total de kilos mensuales, dividido la cantidad de kilos que le caben a un tarro, que son 10. Y esto nos va a dar 200.754 tarros. Muy bien. Luego nos dice la cantidad de tarros por caja. O sea, en una caja, cuántos contenedores o tarros voy a guardar. En este caso el ejercicio nos habla también de 10 y hacemos la misma división. El número de cajas sería el número de tarros dividido la cantidad de tarros que le caben a una caja. En este caso serían 20.075 cajas que estaríamos necesitando. Recordemos que esto nos ayuda mucho a un proceso tanto de producción para tener en cuenta todo el tema de pérdidas y también nos ayuda a un proceso logístico para el tema de abastecimiento de materiales e insumos internos. Vamos con el punto G, ingenieros. Botellas y canastas plásticas para jugo de naranja. Miren que este punto que tenemos acá era para el aceite y este otro punto era para las raciones. Aquí estamos trabajando básicamente con los subproductos. Aquí ya vamos a calcular todo lo que está relacionado con el aceite de naranja. Producción en toneladas de jugo de naranja al año. Pues simplemente vamos para el proceso, el último. Miren, este es el proceso de envasado, o sea que esto es lo que sale, aquí no hay pérdida, o sea que este proceso termina acá, y esta sería la cantidad de jugo de naranja, toneladas de jugo de naranja. Producción por mes, lo mismo, ingenieros. Dividimos esto sobre 12 meses, litros por mes. Recordemos que estamos diciendo, por arriba el ejercicio nos dice que 1 kilogramo equivale a 1 litro. Entonces simplemente lo que hacemos es que esto está en unidades de toneladas. Si esas toneladas las multiplicamos por 1000, lo estaríamos llevando directamente a una unidad de litros. En este caso serían 1.938.652,73 litros por mes. Litros por botella. Vamos a mirar entonces en una botella cuántos litros se almacenan. Vamos a ver dónde está ese dato. Por acá a ver si está. Elaboración de aceite es el proceso número 8. Aquí está. Entonces, ojo que aquí nos dicen en botellas plásticas de 1 litro y estas en canastillas plásticas de 24 botellas. Muy bien. Vamos a trabajar con esos datos. Entonces, aquí es muy simple. Cantidad de litros por botella sería 1. Entonces, el número de botellas sería igual a la cantidad de litros dividido el número de botellas, de litros por botella, y eso nos va a dar la misma cifra, nos da exactamente lo mismo. Nos da lo mismo porque, claro, pues, en una botella tenemos 1 litro, entonces toda esta cantidad de litros equivale a la misma cantidad de botellas. Botellas por canasta, entonces, ¿qué nos habla por allá? Vamos a ver cuánto nos dice acá el ejercicio. Básicamente nos está diciendo que tenemos entonces canastas plásticas de 24 botellas. O sea que en una canasta caben 24 botellas de 1 litro. Colocamos el factor y la cantidad de canastas o canastillas sería el total de botellas o el total de litros en este caso dividido el total de botellas por canasta. Eso nos da una cantidad de 80.777 canastillas mensuales para despachar y para poder mover toda esta cantidad de jugo de naranja. Vamos entonces a realizar ya los últimos cálculos, ingenieros. Pues básicamente hacemos la cantidad de etiquetas, de códigos de barra, cantidad de pallets, las estivas, que son las estructuras normalmente de madera sobre la que se construye un pallet, y la cantidad de plástico stretch, que se llama, en el cual se utiliza para poder hacer el embalaje y poder compactar todo un pallet. Entonces vamos a hacer aquí el cálculo. Nos dice que producción de toneladas de naranja, ¿cierto? En jugo por año. Entonces aquí vamos a traernos este valor. Vamos a calcular la cantidad de etiquetas. ¿Cómo calculamos la cantidad de etiquetas, estimados ingenieros? Pues sabemos que para este caso
cada botella va a llevar una etiqueta de código de barras. Entonces lo que le decimos es que esto va a ser igual a la misma cantidad de botellas. Muy sencillo. Muy bien. Luego nos dicen por acá que vamos a calcular la cantidad, digamos, de cantidad de los pallets, ¿cierto? Los pallets, vamos a mirar aquí. Entonces, ¿cómo nos dice? ¿Cuántas canastas van en un pallet? Este es el factor que necesitamos, canastas por pallet. Vamos a mirar que aquí el ejercicio nos lo debe decir aquí arriba. Por aquí debe haber alguna parte. Aquí nos dice que cada pallet está conformado por 12 canastillas. Perfecto, y las canastillas ya las sabemos. Entonces vamos a colocar acá el factor. Serían 12 canastillas para calcular los pallets. Entonces le vamos a decir que esto va a ser igual a la cantidad de canastillas que tenemos dividido 12 canastillas que caben en un pallet. Significa que vamos a tener 6.731 pallets. 6.731 pallets mensuales, porque recuerden que este dato está trabajando con el número de botellas que salen y estas botellas pues están llevando a una unidad mensual. Las estivas, les recuerdo, son las estructuras en madera, algunas son plásticas sobre la cual se construye un pallet, que es otra unidad de empaque. Entonces nos dice que por cada pallet lleva una estiva. Entonces muy sencillo, esto lo hacemos igual al número de pallets. ¿Ya? Son dos datos exactamente igual. Son dos datos que siempre van a estar a la par, porque el número de estivas es igual al número de pallet. Cantidad de plástico para empacar los pallets. Entonces aquí nos dan un factor muy interesante, ingenieros. Por acá está. Observen. Nos dice que consumimos para un pallet 16 metros de plástico. Bueno, aquí plástico stretch. 16 metros de plástico stretch. Vamos a colocar entonces ese dato acá. Es un factor, son 16 metros por cada estiva, por cada pallet, que equivalen el número de estivas, pero trabajemos con el factor que es. El número de pallets lo multiplicamos por la cantidad de metros que en promedio se consumen para hacer esa unidad de empaque. ¿Qué nos quiere decir eso? Que mensualmente vamos a necesitar 107.703 metros, ¿cierto? De pallet, de plástico stretch, perdón. Podemos irnos más allá y hacer más cálculos. Dejémoslo hasta acá. ¿Qué otro cálculo podríamos hacer? Pues muy sencillos. Por ejemplo, podemos decir que un rollo de plástico, no sé, traiga 50 metros. Si nosotros dividimos esto sobre 50 metros, nos va a dar el número de rollos. Posiblemente traigan más, traiga 2.000 metros, 1.000 metros, no sé cuánto, pero podemos calcular la cantidad de rollos. Si, por ejemplo, por acá que son las etiquetas, podemos calcular que hay un rollo en el que vienen las etiquetas, luego ya se imprimen, que son etiquetas de código de barra, dan 13 normalmente. Podemos decir que un rollo trae, supongamos, 1.000 etiquetas. Si dividimos esto sobre 1.000, nos va a dar la cantidad de rollos que necesitamos. Y así sucesivamente, ingenieros. Podemos profundizar y llevar esto a unos niveles mucho más detallados, pero miren que es un ejercicio muy interesante. Es un caso real, esto ocurre en las empresas a diario y con unos cálculos y fórmulas muy sencillas podemos realizar todo este informe en el cual podemos tener toda esta cantidad de materiales. Interesante que todo está conectado al Excel. Cualquier valor que nosotros cambiemos automáticamente va a modificar todos los cálculos y podemos tener datos en tiempo real. Estimados ingenieros, hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por toda su atención.